Está Aurelio Nuño, coordinador de José Antonio Mid. Buenas tardes. Está Jorge Castañeda, coordinador de Ricardo Anaya. Joaquín. Fausto Barajas. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes, Fausto Barajas. Y está por primera vez el coordinador de Jaime Rodríguez. Representante. Representante. No tenemos coordinador. ¿No tienen? Así es, no tenemos esa figura. Bueno, entonces es que, pues como esta es una mesa de coordinadores, ni modo que te levantes, ¿sí? Pues no, pues tenemos que quedarnos participando. No, pero esta es una mesa de coordinadores. No me digas que tenemos que quedarnos, ¿sí? Digo, porque esto es la invitación. A mí me han dicho que tú eras el coordinador. Pues yo no me ostenté yo como coordinador nunca. A ver, Lola, ¿nos quieres decir por qué? Por supuesto que no te voy a levantar de la mesa, porque eres una persona educada, ¿sí? No, Pero, si me permites interrumpir, el otro día creo que fue con Denise. Sí, estoy yendo con Denise. Ahí estuvo este joven y se manejó extraordinariamente bien. Bueno, sí, entonces, yo le podemos dar la bienvenida. Yo no dudo de capacidades. No, yo pero además, bien, ojalá pueda quedarse. de coordinadores. De acuerdo. Coordinas todo el tema jurídico, ¿no? Sí, bueno, el tema jurídico. Entonces eres un coordinador de la campaña. Así como Jorge es coordinador de estrategia, ¿no? Que sea de eso, algo así, eso. exactamente. Bueno, y entonces Fausto es coordinador independiente. Entonces, Javier Pro, bienvenido. Bienvenido, es un Coordinador jurídico, sí soy. Bueno, perfecto. Entonces, el coordinador jurídico de la campaña Jaime Rodríguez. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya estamos tablas. Ya nos bautizaste A ver, Aurelio. Ya nos repasaron. Bueno. El coordinador de mensaje. Bueno, pues No, ¿cómo creen? Por Bien. mensaje, sí. Oye, pero y sí tienen vocero, ¿no? Pues es que nosotros no tenemos así como un nombramientos oficiales de... O sea, nombramiento oficial como representante ante el INE estoy yo, como sí. coordinador jurídico, que Sí. me encargué de ver todo el tema jurídico es de octubre también, Sí. pero así como que el vocero es este. ¿No hay un O sea, vocero? hay un grupo de varias personas que han estado yendo a distintas entrevistas, pero propiamente hablando como que el vocero de la campaña no existe. Pues a ver si me fijan uno para la noche, ¿no? Ok. ¿Sí? Hay un coordinador de manos. Si me dicen, De manos. si De me manos, dicen, sí. no, Tienen coordinador De de manos. manos. Y unos llegan con la mano Ahora sí izquierda, que- otros con la mano Administrador derecha. de manos. Administrador de manos. El de moches. En fin, bueno, a ver. Entonces, ¿cómo viste el debate, Aurelio? Mira, Joaquín, lo obvio, ¿no? Pues, ¿qué te voy a decir yo? Pero No sé, dime. me parece que obviamente lo ganó José Antonio Mid, pero creo que más allá de eso, lo importante, la reflexión que yo haría del debate es que pudimos ver, yo creo que tres cosas centrales. La primera es dos proyectos y dos formas de ver y de entender la política, que son la de López Obrador y la de José Antonio Mid, en términos de cómo se plantaron, es decir, en la substancia. José Antonio Mid con una gran claridad, con un liderazgo buscando unir al país, y López Obrador totalmente evasivo, cansado. Tuvo una gran oportunidad, que fue la pregunta que le hicieron concreta y directa, y tal vez su última oportunidad para decir, chin, me equivoqué con lo de la amnistía y yo no quiero liberar narcotraficantes y secuestradores, y no lo hizo. Y no lo hizo porque dejó muy claro en ese aspecto su proyecto de país. Y en ese aspecto su gran medida para combatir la inseguridad es la impunidad, liberando delincuentes, y lo vimos todos. Aquí ya no hay vuelta atrás. Y me parece que ese contraste, tanto de propuestas como de formas de ser, de formas de interpretar la democracia, quedaron muy claras entre ambos contendientes. Vimos también, me parece, un Ricardo Anaya, sin duda alguna, que es un buen polemista, que sabe hablar, ágil, con propuestas, como siempre le he dicho, son las que le dicta aquí Jorge. Pero suponiendo que fuera cierto, ¿qué tendrías? Pero no, es que déjame aclarar, nada más, fue un comentario. Suponiendo. Un comentario al margen, que todos sabemos que así es, pero que me parece, y ese es el tema de fondo, y es donde veo el otro contraste, pues son propuestas que quedan muy superficiales respecto a las de José Antonio Mid. Entonces, para concluir, vemos a un López Obrador que está con la amnistía, que está cansado, poco democrático y sin ideas, a un José Antonio Mid con una gran claridad, con una gran seriedad,
y a un Ricardo Anaya que sabe hablar muy bien, que se aprende muy bien lo que le dice Jorge, pero sin mayor sustancia. Yo creo que lo escribí y así lo dije. Anaya revivió con el debate, Jorge Castañeda. Lo dijiste, lo escribiste y lo dijiste también la otra noche, ¿no? Sí. El domingo. Y creo que tienes toda la razón, sí revivió, porque pues en efecto encuestas como la de Reforma 3 o 4 días antes, pues no son así como precisamente para alentar a nadie, a menos salvo López Obrador, desde luego una ventaja de 22 puntos, pues cómo no. Y de repente pues sí sentimos todos en el equipo, y desde luego lo sintió antes que nadie el propio Ricardo Anaya, que le dio la vuelta al asunto. A ver, ¿con esto alcanza? No, pero fue un punto de inflexión. Y un punto de inflexión muy difícil para él, Joaquín, porque había expectativas excesivas. Incluso en varias ocasiones los voceros, yo y varios más, tratamos de bajarlas un poquito, y con razón, porque bueno, sí, fue muy buen polemista una vez, le ganó a Mario Fabio un debate, a Enrique Ochoa otro debate, en fin, son dos. López Obrador lleva 20 años, ya lo hemos dicho aquí, empezando con el debate que tú moderaste, ya van a ser 20 años, 19 años. Va a ser exactamente en 2000, estamos hablando del año 99 99, sí. Ya no estamos siendo viejos. Bueno, me estoy haciendo viejo, tú no. Pero dicho eso, sí creo que le fue muy bien a Anaya, porque el contraste personal, sustantivo, de todo, visual, entre un López Obrador que claramente representa lo que hemos llamado ya el cambio cansado, y un Ricardo Anaya que es joven, ágil, con ideas, articulado y con propuestas que ojalá fueran mías, Aurelio, pero creo que son muy buenas. Algunas obviamente vienen de la calle, que es como deben ser las propuestas, vienen de una discusión de mucha gente, unos que están en la campaña de Anaya, otros que no están en la campaña de Anaya. Son propuestas inteligentes, modernas, mirando hacia el futuro, y me parece que Anaya en ese sentido fue muy claro. Así quedó el cambio cansado versus el cambio joven, fresco, radical. Bien, le reitero que no está hoy Tatiana Cloutier, coordinadora de Andrés Manuel López Obrador, porque me mandó un mensaje que por esta vez no venía, pero que es la excepción, que el próximo martes estará aquí. Fausto, ¿cómo viste a Margarita? Yo en lo personal dije, yo que la conozco de hace muchos años, que nos dejó a deber. Yo la vi muy bien, Joaquín. Yo la vi, creo que de todos los candidatos, la más emotiva, la que transmitía mucho más emoción, que también de eso tratan sí, claro, los debates, por supuesto. O sea, más allá campañas de la pieza que es ver si eres bueno como polemista, orando. Yo creo que ella sí transmitió mucha emoción y sentimiento, y creo que eso es muy importante en las campañas, no nada más en un debate. Y creo que Margarita cumplió muy bien el objetivo, yo creo que en 3 temas. El primero fue poder separar entre los mexicanos, ante todos, y lo digo claramente porque en esta inequidad de spots y recursos, Margarita con el debate pudo llegar a más mexicanos, ya pudo hablar y presentar propuestas más de lo que va a tener en spots, nada más para que veamos. Por supuesto que sí, ¿por qué? Por la audiencia que tuvo el debate. Sin duda, y es una gran oportunidad de que le escuchen y vean lo que está proponiendo. Segundo, creo que en las propuestas, por ejemplo en seguridad y corrupción, dejó muy claro a qué electorado le habla. Ella claramente le habla a las mujeres, le habla a un electorado de centro-derecha, llenando un vacío que ha dejado desdibujado el Frente con el PAN. O sea, ya viene claramente siempre lo que ha representado, y creo que se posicionó muy claro respecto a esos temas. Y uno es el tema de amnistía cero. Es contundente decir, aquí no hay perdón para criminales ni para nadie que transgreda la ley. O sea, es más bien Estado de Derecho completito. Y el tercero, creo que fue la que más propuso, la que más trató de contrastar propuestas en todos los temas. Entonces, en ese sentido, relativamente creo que nos fue muy bien versus los otros candidatos. Pues para nosotros creo que fue un gran logro el debate. Bien, y debuta en este espacio Javier Plon. Javier, muchas gracias, coordinador jurídico de Jaime Rodríguez. Muchas gracias, Joaquín. Nosotros estamos muy contentos con el resultado del debate. Sumamente contentos, era a lo que íbamos, se logró el resultado, que fue un posicionamiento contundente de Jaime Rodríguez a nivel nacional. Es fecha que ahorita todo el mundo sigue hablando del Bronco y lo que dijo y que si fue polémico, porque ese es el Bronco. Bueno, a eso iba, fue su momento, polémico. Fue el momento estelar de su vida. Es correcto. Nosotros como independientes no tenemos derechos más que a una cantidad ínfima de spots en televisión. No hay muchas oportunidades de dar a conocer
la figura, la candidatura, y se aprovechó al máximo esta oportunidad que hubo, y nosotros estamos muy contentos con el resultado. Yo creo que el INE hizo un buen trabajo al momento de organizarlo. Yo estuve presente en las mesas de discusión de la comisión de debates. En las negociaciones. En las negociaciones fue mucho estira y afloje, pero salió un buen resultado. Los moderadores, reconozco que todo mundo tuvo la imparcialidad que debía de tener. Y en realidad yo creo que, pues qué lástima que no esté aquí Tatiana, porque nos quedamos con la duda en el debate de en qué consistía esta ley de amnistía, porque dicen no es esto y no es lo otro y no es perdonar a los delincuentes, sino, pero no nos dicen que sí es. Y luego tuvimos el día de ayer con Denise un programa en donde también se le cuestionó al que iba en representación de Morena, tampoco nos dijo en qué consistía la ley de amnistía, se puso a decir nada más que no era esto, que no era lo otro. Jacob tampoco lo dijo en el programa que tuvimos en Milenio, y ahorita tampoco hay quien nos explique. O sea, es un enigma qué onda con la ley de amnistía, porque ya quedó bien claro que la propuso López Obrador, ya está en los medios, y pues ya no puede decirse que no la propuso, porque yo estoy seguro que ya, si pudieran regresar el tiempo y decir, oye, mejor siempre no la proponemos, ya lo hubieran hecho, ¿no? No, porque él lo reiteró a Andrés Manuel López Obrador el domingo por la noche. Yo debo decir que, obviamente, Jaime Rodríguez vivió su momento estelar, porque él lo conocen en Nuevo León, en el resto del país no. Y por eso fue el elemento disruptor, ¿no, Aurelio? Sí, yo creo que, en muchos aspectos, y lo hemos dicho en muchos espacios, Jaime hizo un muy buen debate, con algunas cosas pequeñamente o ligeramente polémicas, pero a eso iba no, a yo creo que hizo un buen debate. Pero déjame nada más retomar esto que decía Javier. Yo, desde mi óptica, después de ver reiteradamente lo que dice López Obrador sobre el tema de la amnistía, a mí no me cabe duda de qué es la amnistía. Y la amnistía es un pacto para liberar y perdonar a criminales. Punto. Aquí, en estas mesas, hoy no hay representante, pero lo hemos dicho aquí mucho contigo y en otras que nos tocan, pues los que lo representan vienen y dicen otra cosa muy distinta. Pero la verdad es que López Obrador en ese aspecto, luego en otros como en el del aeropuerto, un día dice una cosa, luego cambia, pero en el tema de la amnistía ha sido de una consistencia brutal. Y en el debate, te reitero, tuvo la oportunidad, porque además así le plantearon la pregunta, en la que pudo haber explicado de qué se trataba y haber dicho no se trata de liberar narcotraficantes y tal, y bueno, por lo menos nos hubiera quedado un poco más claro qué quiere. No lo hizo. Y no lo hizo porque se trata de liberar delincuentes, Joaquín. Pero, mira, creo que más allá de eso, yo creo que en esa parte de seguridad, que sin duda es uno de los grandes retos que tiene este país, gigante, me parece que lo que propuso José Antonio Meade fue muy importante. En primer lugar, porque dijo con toda claridad que lo que hasta ahora hemos hecho no ha dado los resultados o no ha funcionado, y tiene que haber un giro radical en la estrategia de seguridad. Hijo, me da miedo cada vez que yo oigo, con sí, todo respeto, por favor, claro, Aurelio, que hace falta un giro radical en el combate a la delincuencia, y yo estoy convencido que hay que hacer otra cosa, porque la guerra la vamos perdiendo los mexicanos, ¿sí? Por eso. Ahí está el caso de Guadalajara, el modo en que los matan a esos 3 jóvenes estudiantes. Por eso, del cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que está claro que que la estrategia hasta este momento no ha sido efectiva. ¿Y entonces qué hay que hacer? Mira, pues en primer lugar, lo que planteó José Antonio Meade, tiene que haber un cambio. Yo veo que hay un común denominador, lo que dicen todos, de que tenemos que irnos a las causas, la educación, la cultura, el bienestar. Sí, todo eso es muy importante, y está incluido, pero déjame... Nada más que cuántos años lleva eso. Sí, pero déjame irte, y con esto concluyo, porque todo eso es cierto, y todo eso hay que hacerlo, y la mayoría de los candidatos lo proponen, pero déjame decirte un punto que es nodal, que es central, que es estratégico, y que es donde está haciendo el énfasis José Antonio Meade: la capacidad de investigación. Este país no tiene capacidad de investigación y por lo tanto no tiene capacidad de realmente sancionar los delitos, y esa es una de las principales causas de la impunidad, y eso es un cambio en el enfoque de cómo hoy ha sido la política, y ese es hay muchos elementos, pero ese es uno central y es distinto de lo que se ha hecho hasta ahora. Bien, yo voy a ir a un corte y nada más quiero agregar que la investigación sí es una parte, pero la otra parte es el tema de la procuración de justicia. Sí, claro. Que es un desastre. Sin duda. El tema de la impartición de justicia, el Poder Judicial. Es correcto. El tema de las policías. Sí, claro. El tema de los penales.
el tema de la misma ley que favorece más, cuida más al delincuente que a la víctima, desde la Constitución. Ahí están marcadas las garantías individuales, pero voy a regresar con esto. Sí, tengo unos anuncios. Aurelio Nuño, Jorge Castañeda, representante. 25 años menor, no me confunda. Ya van 2 veces que hoy. Representante. Mira, la sonrisa le salió a Jorge. Fausto Barajas de Margarita Zavala, Javier Pro de Jaime Rodríguez y Aurelio Nuño de José Antonio Mir. 2 cosas, Joaquín. La primera, es tan congruente López Obrador con el tema de la amnistía, o al revés, si quieres, le queda también y es tan parte de él, que también aplica el mismo concepto a la corrupción. Si lo que él ha dicho una y otra vez es que no va a mirar hacia atrás, solo hacia adelante. Va a perdonar a todos los corruptos de los últimos X sexenios. No nos metamos al detalle que quién sí, quién no, sí. No, él agarra parejo, todos. Incluso pues hasta los años 80, porque lo ha dicho en varias ocasiones a propósito del expresidente Salinas de Gortari. Entonces ahí la pregunta es, si quiere amnistiar a los criminales y quiere perdonar a los corruptos, pues entonces ¿cuál es su política para combatir esto? Porque al final del día, tanto la violencia como la corrupción son productos de la impunidad. Lo que tenemos en este país es un acabas de mencionar mar de impunidad. El motor de todo. El tema es la impunidad. La impunidad. Si tú cometes un delito en este país, tienes 9 posibilidades de 10 de que no te pase nada. Así es. Y si tú robas siendo funcionario en este país, si vemos los últimos 6, 7 sexenios, los que tú quieras, uno de cada 100, uno de cada 1000. No te van a agarrar nunca. Hay que ver cuántos han sido desde Echeverría, porque es lo que yo recuerdo, puede ser desde antes. Bueno, entonces López Obrador lo que nos está diciendo es, yo no me meto en eso. Perdón, amor y paz, amnistía para todos en todo. ¿Cómo demonios va a impedir que esto siga sucediendo si le está dando un cheque en blanco a los nuevos porque les está diciendo que antes no castigó nada? Pues me parece una barbaridad, y eso es lo que yo creo que le está afectando mucho, y afectando en cosas que él es muy, se le nota mucho, y se le notaron 2 osos, digámoslo así, osos, no polares, sino osos, en el debate. El primer oso... Tropicales, tabasqueños. Cuando se salió sin despedirse. Cuando llegó tampoco saludó. Tampoco, tú lo escribiste también, que tampoco saludó, o Sergio Sarmiento, no recuerdo quién lo escribió, tú o él, no saludó al llegar y no se despidió al irse. Cosa que pues es muy extraña, pero se ponen de malas. Y el otro oso fue ese video rarísimo a las 12 de la noche, a obscuras, con la corbata medio desalineada, ahí en su biblioteca solo. No se entendía cómo que vas a hacer tu propio postdebate. No, pues sí la regué, pero fíjense que ya no la vuelvo a regar. Pues ¿cómo? Si la regaste, ¿para qué lo reconoces? Es que debía haberle dedicado más tiempo a contestarle a Naya. Pues ¿por qué no lo hizo ahí? No, pues es que no alcanzó el tiempo. Pues el mismo tiempo para todos, Y los otros, pues sí, usaron su tiempo para defenderse, para hacer lo que... Lo del tiempo es de ida y vuelta, porque hay quienes lo aprovechan para contestar, y hay quienes lo aprovechan para no contestar. ¿Cómo? Quemándose el tiempo. Ya no puedo contestar. Claro, así es. Fausto. Mira, volviendo al tema de la impunidad, y yo creo que aquí hay que hacer ya una reflexión. Cuando tú ves a López Obrador, más allá de que proponga amnistía o no, que es preocupante si reflexionamos seriamente lo que está pasando, lo que pasó con la encuesta de Reforma, lo arriba que va. Algo está pasando que no se está pudiendo resolver en la sociedad, que tiene que ver con lo que es impunidad y pena en seguridad. Cuando en un país no pasa nada, y ahorita que decía Aurelio, el tema de que hay que hacer cosas de profesionalización, mayor investigación, que va sobre creo que hay un tema que, bueno, a ver, se abandonó, creo que se dejó durante esta administración, porque se privilegiaron 2 cosas. Ese fue el elemento de saque el primer año. El tema de que era un tema de comunicación, los temas de seguridad, impunidad, y otro de coordinación. Y se ha ido dejando, y eso va pegando en todos los segmentos de la población. Digo, tan es así que tuvimos el año más violento en 2017, de haber tenido el pico en 2011. Entonces, cuando tú no combates, ya sea con la fuerza del Estado, con las instituciones jurídicas, y premias conductas que son
pues fuera de toda sociedad, digo, y eso, lo del Bronco, pues el tema del tribunal, pues es una conducta, hay que decirlo claro, pues esto que pasó, o estas cosas como que salen propuestas como la amnistía, o cortarle la mano, les dio risa a todo el mundo, pues porque no puede llegar el Bronco, pero imagínate que estuviera en primer lugar en las encuestas, sería de preocupar. Tampoco le cortaría la mano a nadie, porque no le cortó la mano a nadie en Nuevo León. Pero son de preocupar. O sea, ese tipo de... A mí no me preocupa, ¿sí? Porque le hubiera hecho que le cortaba cualquier otra parte del cuerpo y tampoco me hubiera preocupado. A ver, Javier Pro, el representante de Jaime Rodríguez. A mí tampoco me preocupa el tema de cortar la mano, porque claramente fue ¿Una metáfora? Un movimiento contundente que hace que todo el mundo esté hablando de él y que todavía sigan hablando de él. Un manotazo. Fue algo... fue un éxito ese tema, en nuestra opinión, y nosotros de ahí no nos vamos a salir. Yo no estaría preocupado por lo que están preocupando ni tratando de generar así como un miedo de que le empiecen a cortar manos a la gente, o sea... Sí, pero para el próximo debate va a tener que proponer cortar alguna otra parte del cuerpo, ¿no? No, yo no creo. Yo no creo sé, alguna extremidad que me refiero, claro, sí. Yo creo que el próximo debate va a tomar un rumbo distinto, pero no va a dejar de ser polémico. Yo no creo claro que vaya. que no. Es el factor disruptor de esta campaña. No, y además en la campaña de Nuevo León en 2015 también era muy polémico en todas Sí, las nomás que eso era ya. y todo. Era ya, este es un exactamente, país. exactamente. Pero pues bueno, digo, cada quien en lo que sabe hacer, pues lo hace y le ¿sabes hace qué? ahí la... Él sabe cortar que lo que manos, hace pues lo es hace lo suyo, ¿no? Lo hace así. Es Imagínate correcto. la gente que lo conoció por primera vez, porque esto de que es conocido en todo el país no es cierto. Lo conocen en Nuevo León. Ujú. Lo conocieron el domingo. Exactamente. Imagínate a la gente en Mérida o en Campeche. Sí. O en las comunidades bravas de Oaxaca, haciendo el corte de mano. ¿Cómo lo habrán? No estoy criticando, estoy tratando de averiguar cómo No, lo pues, interpretaron. sí sería bueno saber qué opina en Pues los ustedes estados, tienen- los estados que están más como En Guerrero. golpeados en el tema de inseguridad, a ver qué piensa la pero gente. también el de usos y costumbres. Y en estados que son, la gente es muy, muy pacífica, como Bueno. los yucatecos y los campechanos. Es propuesta, ahorita no sé, o sea, Ni quiero modo- recalcar que ahorita oye, nadie puede ni estar modo que haciendo sea, eso, ni modo ¿verdad? que sea decreto. digo, No, de que es ¿verdad? ilegal, es ilegal. ilegal hacer De que esto, es ilegal, es ilegal. No, Eso no hay duda. no es como Está que proponiendo gente algo vayan y ilegal. empiecen a cortar manos, no, o sea, Y obviamente no habrá Nada que Congreso ver. jamás Pero en México que yo- apruebe una ley No, así. no, no. yo quiero Imposible. destacar, yo quiero destacar Pero hay aquí que tomarlas en serio. una cosa de lo que estamos platicando. A ver, Javier Decimos Pro, que coordinador el Bronco político en de Nuevo Jaime León, Rodríguez. que el Bronco en Nuevo León, que pues ahorita es un país y que es distinto, a diferencia de los otros candidatos, nosotros estamos vendiendo íntegramente lo que es Jaime Rodríguez. Y Jaime Rodríguez es Jaime Rodríguez en Nuevo León y es Jaime Rodríguez en México. Sí, no es como los otros funcionarios que todos ya tuvieron su oportunidad de implementar propuestas. Anaya fue líder de un montón de diputados, pudo haber metido como iniciativa todas las ideas que ahorita está diciendo. Ni fue secretario de Estado. Margarita estuvo como una persona muy allegada a Felipe Calderón y apenas No, hasta su ahorita, esposa. claro, y apenas hasta ahorita se le están ocurriendo proponer y decir todo lo que van a hacer, pero cuando estuvieron ahí no lo hicieron. Pero en el caso de Margarita, una primera dama, la esposa de un presidente, no propone nada, ¿sí? Lo propondrán Jurídicamente los no, pinos, pero yo no. creo que de facto ahí puede haber un factor de influencia muy importante. Eso es innegable. A ver, tú eres casado o soltero, pero... Yo en este momento soy soltero. entonces no sé. A ver, en las casas solo hay una voz. No te equivoques, sí, digo, sí. ¿Están toda la mesa de acuerdo con eso? Por eso soy soltero. Para que no haya duda de quién Estoy de acuerdo. Y el que diga que no, No sabe dónde además de... Eso es mentiroso, ¿sí? Exacto. Pero a ver, dime, Aurelio, yo vi que estaban... está desatado hoy aquí. que estaban sobre El este- anfitrión, es que me desatado. ponen bien, nomás de verlo, sí. Y lamento mucho que hoy no haya podido venir Tatiana Cloutier, la coordinadora de Andrés Manuel López Obrador, pero prometió que el próximo martes estará aquí. Yo veía que Aurelio iban sobre López Obrador hasta el minuto 70, a las 9:10, de repente se voltearon con Antonio Meade y Ricardo Anaya y se empezaron a dar con todo, y entonces ya López Obrador respiró, lo dejaron vivir. Mira, Joaquín, yo creo que y quiero ahorita regresar a un tema porque creo que hubo varios momentos estelares Me encanta cuando del cada debate. vez que hago una pregunta me dicen quiero regresar a otra cosa. Bueno, pues es Bueno, a ver, parte dime, de, parte venga, de, venga. parte de o no, mi Bueno. querido Joaquín. Mira, yo creo que también era importante
poder plantear. Estábamos hablando en un debate sobre corrupción. Y creo que José Antonio Meade en eso ha sido muy claro. Para poder combatir la corrupción, lo primero que hay que hacer es empezar por uno mismo. Y por eso él fue más allá de la 3 de 3. ¿Qué hace la famosa 3 de 3? Transparenta tu patrimonio. Pero la 3 de 3 no tiene mecanismos para que tu patrimonio puedas checar que tu forma de vida es congruente con tu patrimonio, porque tú puedes declarar algo y vivir de manera totalmente distinta. Y este ejercicio de las 7 de 7 de José Antonio Meade lo que hace es que verifica y comprueba si tu patrimonio es congruente con tu forma de vida. Y eso lo hizo porque lo puede hacer. E invitó al resto de los candidatos, a López Obrador y a Ricardo Anaya, a que lo hicieran también. No tiene ningún problema. Si realmente puede ser compatible su patrimonio con su forma de vida, pues que hagan su 7 de 7 y se acabó el problema. Y ninguno lo ha hecho. ¿Y sabes por qué no lo ha hecho? Porque no lo pueden hacer. López Obrador, seguimos sin saber de qué vivió 15 años. 15 años en los que no trabajaba de nada, no tenía empleo formal y sin embargo seguía viajando por todo el país, tenía suburbans, vivía, pues es un misterio que nos diga de qué vivió. Y después el caso de Ricardo Anaya, que en su 3 de 3 dice que es un joven de clase media que recibe un sueldo como funcionario público, pero después nos enteramos que vive como magnate en Atlanta. Y al final del día los debates son centralmente sobre ideas, sobre visión de país, sobre política pública, pero también es sobre las personas. A ver, y me parece que fue una parte importante del debate, Joaquín. Bien, déjame ir a un corte y regreso con Jorge Castañeda, Fausto Barajas, Javier Pro y Aurelio Nuño. En primer lugar, José Antonio Meade se tardó más que cualquier otro candidato, más que mucha gente, en presentar su 3 de 3, se tardó más de 2 años. Y cuando finalmente lo hace, después de que mucha gente le preguntó ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? Pues sale con esta jalada de su 7 de 7, que creo que Anaya le contestó muy bien el otro día en el debate, que iba a recetar otra 7 de 7. En segundo lugar, sí me parece importante recordarle a la gente que desde hace, pues yo creo que desde la época de Samuel del Villar con Miguel de la Madrid, sí, las declaraciones patrimoniales que se hacen los funcionarios y que nunca han sido tan públicas como debieran serlo, incluyen la compatibilidad del ingreso con el patrimonio. Todo el mundo tiene que cuadrarlas. Entonces, no es muy original esto que propone José Antonio Meade. Recibí un... No, aquí tengo el tuit de Tatiana Cloutier. Dice... Castañeda dice que Andrés, es que yo creo que lo está oyendo. Sí, bueno. Es a distancia, el debate a distancia. Saludos, Tatiana, te extrañamos, Tatiana, te extrañamos. Dice Tatiana Cloutier, Castañeda dice que Andrés hizo oso por video postdebate, donde agradece a la gente. ¿No se ha preguntado, Jorge Castañeda, qué es pagar 4 días antes por adelantado a Google para decirse ganador? Pues sí, es tener mucha visión y mucha claridad. Sabíamos que íbamos a ganar y ganamos. En efecto, sí, Anaya tiene mucha visión a futuro. Y Google también, ¿no? Pues Google también, si no, ¿para qué lo vende? ¿Cuánto costó? No sé. Duda. No, está en el INE, digo, a fuerza se reporta. Lo que me parece a mí... Está bueno el INE. No creo que mucho. No, lo que me parece... Para la otra puedes poner la propuesta de ustedes antes de hacerla, claro. Ahora sí que la otra... No, me parece reprobable a mí que deja al candidato, que alguien como Google se preste a esto. No, bueno, a mí también, yo era sarcasmo. A mí me parece muy bien. A mí me pareció muy bien. ¿Sí? Pues sí, bueno. Es muy soberbio. Estábamos absolutamente seguros que íbamos a ganar. Hablabas de la soberbia de Andrés Manuel. Claro. No, soberbia, dije que hizo un oso. No, pero también estabas hablando de la soberbia. En ocasiones también se le pasa, porque una cosa es pensar que vas a ganar un debate y otra cosa es dar por sentado que vas a ganar una elección. Y él ya quiere devolver un avión que no es suyo. Yo dije que usted habló con Trump. Inteligencia, el presidente Peña dijo, a ver cómo y el Bronco también lo dijo. ¿Cómo estás vendiendo algo que no es tuyo? Esa es soberbia. Bueno, pero también comprar 3 días de pauta, yo creo que también está decir eso, declararte ganador antes de un debate. Claro, porque estaba seguro que iba a ganar y ganó.
no. Pero no es un error Yo creo que declararte no. ganador Yo antes de creo un que no. debate. Creo que al contrario. No, es una no, tesis no. muy coherente. Joaquín, A ver, espérame, va Fausto y va. está bien para sí. hacer algunas Sí. Y puntualizaciones. regresando al tema de corrupción e impunidad, que está mezclado también con eso. Corrupción e impunidad. Yo creo que hay dos cosas ahí que la gente tiene que checar. Dame Margarita. Uno es las personas, y en este tema de corrupción e impunidad es muy importante quiénes son. Yo creo que aquí hay que analizar el carácter y la templanza de cada uno de los candidatos. Y segundo son las propuestas que están en papel como acciones de gobierno. Y yo ahí sí creo que Margarita a lo largo de su historia ha mostrado quién es, o sea, y sí es importante quién es el jefe del Ejecutivo. Margarita en su vida ha mostrado congruencia, es una persona transparente, honesta, y en su vida pública ella vivió en la residencia social de Los Pinos, salió de la misma casa, regresó a la misma casa y sin ningún problema, siempre transparente, siempre este tema de la 7-7 está bien, pero bueno, ya la 3 de 3 existía, la 1 de 1, puede estar de 25. El problema no es ese. El problema, por ejemplo, en el caso actual, por ejemplo, en el PRI, pues no es a lo mejor José Antonio él puede presentar la 10 de 10, de 25 a 25. El tema es lo que trae alrededor, y eso lo dicen los mexicanos. Les digo, tan es así que 70-80% no los quiere. El tema de Ricardo en lo personal, que todavía no puede mostrar bien a bien lo de la nave industrial, lo del lavado de dinero, que es más grave, y lo de los moches. Pues él encabezó el tema de los moches siendo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, incluso como presidente del partido. Y si lo quieres bajar a cosas bien específicas, bueno, pues ahí está Alberto Villarreal, que siempre fue acusado, y hoy lo tienen de candidato para presidente municipal nuevamente de San Miguel de Allende. Digo, ahí sí la gente debería ser más dura y la sociedad civil debería movilizarse más para evitar este tipo de conductas. Ahí tienes claramente gente que estuvo acusada, que hay gente que ha estado involucrada en temas de impunidad muy claros y no pasa nada. Entonces sí tiene que haber mucho más congruencia entre lo que dices y lo que haces. Y yo ahí sí quisiera a la gente que volteara a ver lo que representa Margarita Zavala cuando dicen, oye, ¿cómo garantizas que lo que pones en papel de propuestas lo hagas? Y ahí sí tiene que ver las personas. Y ahí te vas al caso de López Obrador. Se ha quejado toda la vida de que la transparencia, la mafia del poder. Bueno, pues en términos de impunidad, pues ¿quién impulsó a Barca? El tema de Ayotzinapa, pues fue él, ¿no? El delegado Tláhuac, pues es de Morena. Napoleón Gómez Urrutia, en la lista del Senado. Le robó $50 millones a los mineros. Entonces yo sí creo pedirle a la gente que revise muy bien a quién le van a dar su voto y en qué condiciones. Porque aquí sí se vale y es importante. Si queremos entrarle a las causas de la impunidad y la corrupción en México y por ende a la seguridad, pues ver quién se está poniendo en la boleta. Y yo creo que ahí sí, Margarita creo que sí representa de los candidatos la persona que sí puede emular esos valores de que te proteja contra esos temas. Bien, A ver, varias precisiones, Joaquín. Primero, ¿por qué la 7 de 7 sí es una novedad y además tiene novedades importantes sobre la 3 de 3, sobre la declaración patrimonial que se ha hecho desde tiempos de la Madrid, efectivamente? Dos elementos, nada más voy a citar dos. La 7 de 7 implica que todos los registros públicos de la propiedad del país, en las 32 entidades, emitan si esa persona o sus familiares tienen alguna propiedad o no. Ese es un elemento central porque después aparecen naves industriales u otras cosas o departamentos como los de Andrés Manuel López Obrador que de existir una 7 de 7 no tendrían problema. En la 3 de 3 puede que te pase eso porque el formato no está hecho porque no alcanza a eso. Otra, una certificación del SAT de si tuviste o no dividendos de alguna otra actividad, pues eso te da una seguridad más. Entonces me parece que la evolución a la 7 de 7 es fundamental porque ahí es donde realmente se comprueba si lo que tú estás declarando tiene que ver con tu verdadero nivel de vida. Y una vez más, quien lo puede hacer fue José Antonio Meade y no los demás. Y déjame concluir con un tema de lo que decía Fausto, porque además tiene que ver con esto y con la seguridad, porque si no lo vemos de esta manera, Joaquín, nunca vamos a poder resolver estos dos problemas. Fausto dice, y está en esta, y déjame calificarlo en este tema de estar diciendo todo el tiempo que la corrupción y el PRI, la corrupción y el PRI. Mira, la corrupción, Joaquín, es uno de los principales problemas que tiene México. Y está en todos los partidos políticos, está en todos los niveles de gobierno, está en la iniciativa privada y está en la vida cotidiana. Si lo queremos superar, nos tenemos que unir y ser frontales ante la corrupción y no estarla politizando. Porque, a ver,
Si nos vamos a las historias, claro, en todos lados, desafortunadamente hay historias. Aquí que Fausto me diga que el gobierno de Felipe Calderón estuvo exento de corrupción, o que la vida y la historia por la que ha pasado Margarita Zavala en tantos años no se ha enfrentado con gente que ha hecho actos de corrupción, me parecería una ingenuidad. Entonces, si queremos derrotar ese tema, dejémonos de politiquerías y enfrentémoslo como es. Al igual que el tema de la seguridad, que hace rato lo estaba tratando Joaquín. A ver, a mí que no me venga... Me voy a claro. un corte, regreso contigo y contigo Javier Pro, y Jorge Castañeda se despide porque tiene un compromiso. Seguimos, Fausto también. Continuamos. Sí, Representante de Jaime Rodríguez, coordinador jurídico de Jaime Rodríguez. Muchas gracias, Joaquín. Yo quiero tocar puntualmente 3 temas. Uno, ahorita hablaba Aurelio de la 7 de 7 y de la 3 de 3, hablando del tema de que si se hubiera aplicado la 7 de 7, López Obrador no se hubiera visto en esta disyuntiva que hay sobre lo de los departamentos o no. Yo quiero hacer ahí una pequeña corrección, porque sí lo debió haber puesto en la 3 de 3, porque esos departamentos que tiene, que bien dice que tienen un proceso sucesorio, testamentario y etcétera, mientras no haya una declaratoria en donde ya se le asignen a otra persona, sigue siendo patrimonio de él. O sea, es un hecho que López Obrador mintió en su 3 de 3 con el tema de los departamentos. Porque él puede decir, no, es que no son míos porque yo se los voy a regalar a tal persona. Bueno, cuando se los regales ya no van a ser tuyos, pero mientras todavía no formalices eso, no son. Ese es un punto. Un segundo punto, yo quisiera hablar un poquito de lo que manejó el coordinador de Margarita en el tema, que es bien importante, en eso coincido con él, que la gente se fije no estrictamente en la persona, sino en quién está rodeando a la persona por la que están votando. Encontramos que el candidato al PAN pues está rodeado de panistas, está rodeado de perredistas, de esos que se agarran a sillazos en los mítines y todo. O sea, es muy importante que la gente sepa, porque podrá estar bien preparado, podrá decir propuestas, qué bueno que sea joven, pues yo como joven no puedo decir que eso es algo malo, ¿verdad? Y todo, pero pues con esa gente que tiene alrededor, realmente cuántas propuestas va a poder implementar, cuántas no va a tener realmente esta posibilidad, cuántos compromisos no tiene con estas gentes del PRD y todo. En el caso de José Antonio Meade, pues está rodeado de la gente del propio PRI, para bien o para mal, ya cada quien juzgará, pero tiene este grupo que influye y que va a impactar en la toma de decisiones que él tenga cuando llega al poder. En el caso de López Obrador, pues bueno, ni hablar, está recogiendo todos los desechos de los partidos políticos y así está formando su campaña, ¿no? Con gente muy polémica, gente que ya se había manejado, que tiene antecedentes delictuosos, una persona a buscar en la Interpol, Gómez Urruti, ¿no? ¿Cómo es posible que lo meta de plurinominal? Y además de plurinominal, porque sabe que si lo pone para voto popular ni existe llega, o sea, quiere darle fuero y pase automático a alguien que tiene antecedentes criminales. Es gravísimo eso. Y en el caso de Margarita Zavala, pues también está rodeada de gente del PAN. Aunque sea independiente, ella misma se jacta como panista y ella misma se rodea con gente del PAN. Cuando se fue a registrar al INE, había gente bandereando bandereando con el logo del PAN. Y eso no le dijeron a la gente cuando estuvo sacando firmas. El único que no tiene este tipo de gente rodeándolos es Jaime Rodríguez Calderón. Y por eso yo insisto que es el único candidato independiente real que tiene libertad en lo que va a hacer. Bien. Porque no está rodeado de estos grupos de poder. A ver, para alusiones, Fausto Barajas. Pues la primera no, claro que no, pues nada más hay 4 magistrados, él solo necesita para estar en la boleta. Pero bueno, me regreso al tema que decía Aurelio, lo que es de regreso. Estoy de acuerdo, hay un tema que creo que por ejemplo de la 7-7, contribuyendo y tomando cosas de otros, el tema del registro público de la propiedad creo que es una buena contribución. Pero el problema no radica, y tú lo sabes muy bien, o sea, uno puede estar llenando todas las formas que quieras. Pasó con Ricardo presentó 3 de 3 y fue de los primeros que lo hizo. Y luego vino el tema del lavado de dinero. Ahí no basta el tema. El tema, y más que politiquería, yo creo que el tema es más de fondo, Aurelio, y tú lo sabes muy bien. O sea, a ver, el tema actualmente, y más allá de en qué gobierno trabajamos, no estás, sí se deterioró el ambiente de percepción de transparencia y corrupción durante esta administración como nunca lo habías visto en cualquier indicador internacional prácticamente. Y creo que es el tema que le debemos entrar. Más allá de que si fulanito, ¿no? Y como es en todos los partidos, en todos los niveles de gobierno, el gran problema que tenemos como país no es crear leyes, es que sea un país de leyes, que se ejecuten. El gran tema que tenemos es la que no ausencia llevemos del respeto al Estado de Derecho. Y ausencia de gobierno, porque lo que decías hace rato en temas de seguridad, cuando se trivializa la discusión de que si esto o aquello regresan o que cambios radicales, es un tema de ausencia de gobierno lo que está pasando en el país.
A nivel federal tiene que ver con casos de impunidad, cómo metes o procesas funcionarios corruptos o atacas la delincuencia organizada. A nivel estatal y municipal, lo que estás observando que se ha deteriorado es la ausencia del gobierno, la ausencia del Estado, entendida para perseguir a criminales o entendida para perseguir actos de corrupción. Y eso es lo que no puede seguir. Y yo creo que eso Aurelio debe estar de acuerdo, y cualquiera que esté en esta mesa, y qué es lo que debemos centrar. Claro, Joaquín, pero ahí es donde creo que hay que hacer el énfasis. Porque, a ver, y es lo que me refiero cuando se quiere politizar. Si no entendemos que la impunidad es uno de los mayores retos que tenemos como país, y que la impunidad existe efectivamente, porque hay una ausencia de muchos años, crónica, de cierto tipo de instituciones, pues entonces no estamos entendiendo nada. Y quien lo entienda y tenga la capacidad de llevarlo como una agenda prioritaria es quien va a poder resolver este tema. Y ahí es cuando yo digo, cuando a mí me vienen y me dicen, no, es que fíjate que resulta que en el gobierno de Calderón sí íbamos muy bien, pero después llegó el de Peña y lo cambió. A ver, no nos hagamos tarugos. El problema de la impunidad, tanto para la seguridad como para el tema de la corrupción, es un tema de un proceso de largo plazo de instituciones. Necesitamos desarrollar capacidades de policía, pero centralmente de investigación. Nuestra policía tiene capacidades muy pobres de investigación y eso toma tiempo. Y eso puede ser políticas transeccionales. O sea, que no me digan que yo sí lo hice y después no lo hicieron. No, nadie lo ha hecho con suficiente contundencia porque no había sido prioridad. Y ese es el giro que está proponiendo José Antonio Meade. Cuando hablamos de la administración de justicia, déjenme terminar, lo mismo. Entonces me parece que si queremos ser serios y queremos resolver ese problema, veámoslo en su contexto completo. Nada más para terminar, porque no me aguanto la tentación de hacer un comentario sobre lo que decía Javier. Decía de quien está rodeado Ricardo Anaya, pues de los poquitos que le quedan, porque Ricardo Anaya ya vació a todo el PAN y ya está vaciando al PRD. Ya se le salió el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que tomó una decisión de apoyar a José Antonio Meade. Así es que me parece que por los poquitos que le quedan, a Ricardo Anaya. Y por último, porque tampoco me aguanto las ganas, yo creo que José Antonio Meade tuvo un momento estelar en el debate cuando le dijo a López Obrador, cuando él decía que las escaleras se tienen que barrer de arriba abajo, y le dijo, Andrés Manuel, tú no sabes usar la escoba, pero sí el recogedor. Ya te llevaste el Bester, ya te llevaste a Napo, ya te llevaste a Bartlett, te has llevado a lo peor de este país. Y creo que eso lo pinta de cuerpo entero. Bien, vamos a ir con las conclusiones por el tiempo. A ver, que empiece el joven Javier Pro, coordinador jurídico de Jaime Rodríguez y quien se estrena hoy aquí. Muchas gracias, Joaquín. Yo quiero hablar un poco del tema de impunidad, porque yo quiero hacer una propuesta y algo muy concreto por una experiencia que tuvimos en Nuevo León. Cuando hizo campaña Jaime Rodríguez, la idea que teníamos y el plan que se formuló y todo era meter a los corruptos a la cárcel. Ese ha sido uno de los ejes centrales del tema de Jaime Rodríguez Calderón. Y ahorita la gente dice, oye, ¿cómo no hay más funcionarios en la cárcel? ¿Qué pasó? Y todo eso. Bueno, llegamos, se hizo todo un plan, se hizo una investigación, una auditoría en el gobierno de Nuevo León, se detectaron un montón de irregularidades por parte de funcionarios que estaban en las administraciones anteriores, se iniciaron carpetas de investigación, se iniciaron todo un proceso. ¿Y qué fue lo que falló? Se llevaron a juicio, se promovieron las acciones penales, pero lo que pasó aquí fue que todos los jueces ampararon a estos funcionarios. ¿El sistema judicial? O sea, el problema aquí, Joaquín, recae mucho en el sistema judicial, porque puede haber gran voluntad por parte de los ejecutivos, de los procuradores, de los fiscales, por meter a los corruptos en la cárcel y terminar con la impunidad, porque esta es la única manera de terminar con la impunidad, enseñándole a la gente que hay consecuencias para la gente que roba. Pero si les están dando amparos a cada rato en los jueces de distrito, tribunales colegiados, esto nunca va a poder hacerse realidad. Entonces habría que ver aquí la posibilidad de que se haga o bien una reforma o que se tomen acciones para realmente poder garantizar una autonomía por parte del Poder Judicial, porque no existe en este país. O sea, en este país consigue un amparo cualquier persona que hace... o sea, realmente la mayor parte de la gente que está en la cárcel es a la gente que no les alcanzan los amparos. Los que sí les alcanzan no están en las calles. Está la suspensión automática. Sí, la suspensión que se den automático para empezar. Ya no batalla. Está la... Sí.
la suspensión del acto reclamado. Y pues, no sé, yo quisiera terminar porque, por un lado, estoy escuchando de parte de la campaña de Margarita que es Margarita y que no es Calderón, y luego por otro lado escucho casi justificaciones del gobierno Calderón pareciendo como si se va a reelegir Calderón. Entonces, pues que nos digan si están tratando de reelegir a Calderón, o si va a ser Margarita, o si son los dos, o si, como dijiste ahorita, nada más una persona manda en la casa. Pues si nada más una persona manda, pues va a mandar entonces Calderón, ¿no? Entonces que nos digan quién va a ser, o sea, quién va a ser realmente, quién va a estar gobernando. Venga, gracias Javier Pro. A ver, gracias Javier Pro, coordinador jurídico de Jaime Rodríguez. Aquí estará también ya desde el próximo martes, ¿sí? A ver, una conclusión y respuesta, Fausto Barajas. Regresa, ¿no? en mí. Pero bueno, el tema, lo que estuvimos tocando de corrupción, impunidad y seguridad. A ver, para concluir, el tema creo que esencial, lo que estamos ahorita discutiendo con Aurelio y Javier, no es un tema de si el sexenio pasado, antepasado, ya hubo políticas públicas, los gobiernos fueron juzgados, perdieron elecciones, ganaron, como haya sido. El tema que sigue hacia el futuro es quién puede o quién representa o a quién le tiene más confianza a la gente para encabezar este cambio, en implementar las propuestas que están haciendo cada uno de los candidatos y el cambio que requiere el país. Y yo creo ahí que la gente, o sea, ve en Margarita Zavala, como muchos vemos, esta probidad y honestidad de poder y valores que pueden hacer que el jefe del Ejecutivo, como está Aurelio, sí, es un tema institucional, por ejemplo, la corrupción y impunidad, pero ¿quién tiene la capacidad de empujar esos cambios? En seguridad, ¿quién tiene el valor de sí entrarle de frente a los problemas y no estar diciendo, no, pues que la amnistía, que no entendí, que sí, que esto? Y yo ahí es donde digo que la gente debe observar y ver las características y personalidad de cada uno de los candidatos. Y es ahí donde yo creo que Margarita Zavala tiene la mejor opción que brindarle a los ciudadanos. Creo que es la mejor opción para poder encabezar y solucionar estos problemas que hoy nos aquejan. Sin estar volteando, estar viendo temas del pasado. Como dice Aurelio, es un tema de futuro y estar viendo qué se hace, pero ¿quién lo hace? Siempre quien lo hace y sus equipos es lo que hace que ocurran las cosas. Bien. Gracias, Fausto Barajas, coordinador de Margarita Zavala. Aurelio Nuño, coordinador de José Antonio Meade. Bueno, mira, Joaquín, yo creo que para concluir, como empecé, creo que el debate fue una oportunidad extraordinaria para ver el talante y particularmente las propuestas, hacia dónde vamos a ir en estos 3 temas cruciales para el país, que tiene que ver con la seguridad, como lo propone José Antonio Meade, darle la vuelta para finalmente darle esta dirección como jefe de Estado para que se pueda resolver el problema de la inseguridad. Lo mismo con el tema de la corrupción, al igual de cómo podemos tener una democracia mucho más fuerte y más funcional. Y por el otro lado, pues me quedo con que López Obrador dejó en claro que su proyecto de seguridad es la impunidad, es la amnistía, que es un hombre autoritario, que es un hombre que no le gusta contestar, que no le gusta debatir, que no le gusta que lo cuestionen y que además se ve pues bastante fuera de forma y poco ágil, Joaquín. Bien, gracias. El próximo martes también estará aquí Tatiana Cloutier, que hoy no pudo venir, coordinadora de Andrés Manuel López Obrador. Fausto Barajas, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Por venir, Javier. coordinador de Margarita Zavala. El joven Javier Pro. Javier, muchas gracias por venir. Ya estás, muchas gracias, ya estás en la mesa. Gracias, muchas gracias. Es coordinador jurídico de Jaime Rodríguez. Y Aurelio Nuño, que es coordinador de la campaña de José Antonio Meade. Gracias, Aurelio. A ti, Joaquín.